Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos los que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Estás en la noche de los guardianes. Y vamos a comenzar con los relatos. Como les decía, hoy tenemos dos historias que vamos a repetir, que nos han pedido. Las demás historias son relatos nuevos. Luciana nos contaba en la oportunidad en la que nos escribía que, bueno, es odontóloga y que años atrás, cuando aún estaba estudiando, cuenta que nos reuníamos, dice, con un grupo de compañeras, planeando pasar un fin de semana distinto en casa de los abuelos de una de nuestras compañeras. El lugar elegido, por supuesto, era Tafí del Valle. Éramos 4 chicas en aquel momento: Marcela, Julieta, Verónica y yo. Fuimos hasta este lugar maravilloso que tiene Tucumán, a Tafí del Valle. Hacía mucho tiempo que yo no iba por ahí. Nos quedamos 3 días, desde el viernes a la mañana hasta el lunes. Los 2 primeros días, bueno, la pasamos muy bien, todo tranquilo. Salimos, vimos películas, disfrutamos de la noche en Tafí. Pero la mañana del domingo amaneció lloviendo mucho y muy fría, así que prácticamente no salimos de la casa. Había mucha neblina en ese momento, como suele suceder en todo el valle, ¿no? Cuando hace frío, cuando va a llover y baja esa neblina. Bueno, para la tarde ya estábamos un poco aburridas de estar dentro de la casa, porque el clima, la verdad, que no acompañaba. Una de mis amigas, aburrida sin saber qué hacer, se puso a hurguetear en una vieja biblioteca que había en una sala de la casa, que estaba prácticamente en desuso, porque estaba con mucha tierra el lugar, como si no se usara de hacía mucho tiempo. Habían allí amontonados algunas cosas que no se usaban, alguna silla rota y cosas por el estilo. Y entre esos libros viejos encontró un libro de no más de 150 páginas, tal vez un poquito más, muy viejo. Esos libros que ya con los años las páginas se ponen de ese color amarillo típico, e incluso con algunas hojas rotas. Era muy viejo. Ella se puso a leer y al rato nos llamó, como si hubiera encontrado algo interesante para contarnos, y vimos que se trataba de un libro que indicaba cómo hacer trabajos. Habían allí muchas invocaciones, distintos tipos de trabajos, ceremonias. Y nos sentamos en el living. Marcela se puso a leer en voz alta, mientras nosotras nos burlábamos de estas situaciones. Cada vez que ella iba relatando y diciendo los pasos que debían seguirse, nosotros nos burlábamos, jugábamos, nos reíamos. Había muchas palabras que no sabíamos qué significaban porque estaban en latín. En un momento, cuando estaba leyendo una de esas invocaciones, el foco del living, que tenía un cable largo, la casa era un tanto alta, comenzó a oscilar como un péndulo de un lado al otro y a moverse cada vez más.
Nosotras mirábamos con asombro lo que estaba ocurriendo. Se movía tanto y oscilaba tanto que en un momento dio contra el techo y el foco se rompió. Yo di un grito, al igual que mis amigas, asustadas por supuesto, y salimos corriendo a la habitación. Mis amigas venían por detrás mío, así que al entrar todas en la habitación nos encerramos allí. Nos preguntábamos nosotras qué había sido eso. Era algo increíble, imposible de que ocurriera sin que alguien lo provocara. Casi de inmediato de entrar a la habitación comenzamos a escuchar un ruido muy fuerte, como si golpearan las paredes, y además como si caminaran por toda la casa. Escuchábamos constantemente los ruidos en el piso, como si alguien estuviera caminando, y luego los golpes. Comenzamos a asustarnos. Pensábamos en qué podía ser. De solo estar, la puerta de la pieza se abrió como si le hubieran dado una patada. Se abrió de un golpe y quedó abierta. Aquella habitación era muy grande. Ninguna de nosotras se animó a levantarse para cerrarla porque estábamos en la cama. Y sucedió que comenzamos a escuchar como un lamento muy grave. Yo me sentía muy insegura de ver la puerta abierta y escuchábamos un sonido muy grave, como un lamento. Asustada de que alguien pudiera entrar, me bajé muy rápido de la cama, fui para cerrar la puerta, y cuando estaba a punto de hacerlo, me apareció de frente a la puerta una mujer muy anciana, con los cabellos completamente blancos y los ojos oscuros, sin brillo. Pegué el portazo, pero la puerta rebotó y se abrió de nuevo. Me metí en la cama mientras mis amigas gritaban desesperadas y lloraban con muchísimo miedo. Yo sentía, por supuesto, mucho más miedo que antes en ese momento. Mirando hacia la puerta me di cuenta que esta aparición, esta mujer, ya no estaba allí. Escuchábamos, por momentos, que alguien caminaba y que venía en dirección a la puerta de la pieza. Y se paraba justo antes de llegar. Cuando creíamos que no pasaba nada, porque había pasado ya una media hora, vimos la figura de una persona cruzar por la puerta de un lado al otro. Y sentimos mucho miedo. Cuando esta persona cruzó, invadió la habitación un frío extremo. Los golpes que escuchábamos antes eran cada vez más fuertes y eran toda la casa. De repente la aparición se mostró de nuevo frente a la puerta de la habitación, pero esta vez, cuando esta mujer se plantó frente a la puerta, la luz disminuyó casi hasta apagarse, como cuando hay baja tensión. Y muy lentamente esta mujer caminaba hacia adentro de la habitación, muy lentamente. En un momento, entre los gritos y los llantos de mis amigas, yo vi cómo esta aparición se desvanecía. Y entonces comenzaron a pasar algunas cosas. Por ejemplo, yo estaba sentada con los pies encogidos y de espalda a la pared. Y de pronto fue como si de un tirón nos corrieran la cama, ¿sí? La cama se movió casi 1 metro, se retiró de la pared y yo casi caigo al piso. No sé cómo explicar la desesperación que sentí en aquel momento. Me sentía vulnerable, sentía que alguien me iba a tomar de la espalda o del cabello o de las piernas, porque la luz no volvía, había muy poquita luz. Después a Marcela, que fue a la que más la molestaron, es ella la que tenía el libro, comenzaron a tirarle del cabello varias veces.
Se descuidaba y le tiraban de un lado y luego del otro, pero no veía absolutamente a nadie. Estaba desesperada, al igual que todas nosotras, y no paraba de llorar. Fue cuando nos dimos cuenta entonces que lo único que podíamos hacer era ponernos a rezar. Y así lo hicimos. Entre todas, con muchos problemas, porque tratábamos de rezar y algunas lloraban, gritaban porque escuchábamos ruido, porque le volvían a tirar el pelo a mi amiga. Y nos pusimos a rezar fuerte. Lo último que sucedió fue que a una de mis amigas le pusieron la mano en el hombro y al darse vuelta vio la figura de esta mujer. La vimos todos en realidad. Y otra vez desapareció en la oscuridad. Un rato después continuamos rezando y comenzaron a disminuir los ruidos y no volvimos a ver aquella aparición. Llorábamos, estábamos muy nerviosas y no sabíamos qué hacer. Se hizo muy tarde y, asustadas y viendo que ya no ocurría más nada, decidimos salir de la casa, por supuesto, para no pasar el resto de la noche allí. Bueno, el resto de la noche en realidad lo pasamos fuera de la casa hasta que amaneció y pudimos sacar nuestras cosas para volver a Tucumán. En nuestros hogares, en nuestras casas, durante un tiempo nos pasaron cosas increíbles, no tan fuertes como en aquel momento, pero cada una de nosotros experimentó una experiencia distinta. Yo, por ejemplo, me desperté como a las 4 de la mañana. Yo duermo sola en mi habitación. Me desperté como a las 4 de la mañana porque sentía algo extraño y vi que la sábana con la que estaba tapada era como si me la fueran sacando muy lentamente hasta caer al piso. Y vi cómo la sábana voló como si alguien la llevara arrastrando. Fue suficiente para que sintiera un miedo. Comencé a llamar a mi mamá, prendí la luz y a partir de aquella noche no volví a dormir sola. Me acostaba con mi hermano en la habitación de él. Hasta que un tiempo después, el hermano del abuelo de Marcela, que había escuchado todos los comentarios que había hecho ella en su casa, nos llamó y nos contó que aquel libro era un libro cuyos hechizos o cuyos trabajos se detallaban allí eran bastante fuertes. Este señor también era curandero y él nos reunió a todas en una sesión en la que hizo algunas cosas como sahumarnos, como prender algunas velas, algunas oraciones que nosotros no entendíamos. Lo hizo en una sola oportunidad, una noche de viernes. Estuvimos casi 3 horas con él en aquel lugar. Y a partir de aquel momento dejó de ocurrir. Pero nos advirtió de que no tomáramos nuevamente aquel libro y que no nos burláramos, mucho menos, de las cosas que allí decían, porque los espíritus que se convocan a través de esos trabajos eran espíritus muy fuertes, que a nosotros nos había tocado algo leve. Aquella fue mi primera y única experiencia con lo paranormal. Ojalá nunca vuelva a sucederme nada, pero la verdad es que no tan solo me hizo creer en que estas cosas realmente ocurren, sino que, como nunca, sentí un terror supremo, algo que jamás había sentido en mi vida. Un abrazo, guardián. Esta es mi historia. La noche de los guardianes en contacto. A continuar con los relatos. Este es mandado por Carlos, que nos cuenta que no se escucha siempre junto a su familia. Dice que son su mujer Mónica, mis hijos Laura de 18 y Juan Carlos de 16. Nosotros somos de Concepción. Y mi trabajo desde siempre prácticamente fue trabajar la tierra, porque tengo algunas
algunas hectáreas, algunas tierras heredadas de mi familia que también hacía exactamente lo mismo. Y quería compartir esto. Cuando tenía 35 años, compré junto a mi hermano una finca que estaba no muy lejos de la nuestra, un lugar que estaba abandonado por sus dueños hacía ya mucho tiempo. Hubo en esa familia algunas muertes trágicas y luego la gente que quedaba se mudó de aquel lugar, por mucho tiempo estuvo solo, abandonado. Bueno, nosotros fuimos a ver el lugar varias veces hasta que nos decidimos. Aquella finca, la nuestra, estaba una en Concepción y un pedazo de tierra en Burruyacu, y esta finca de la que les hablo estaba en la zona del Puestito. Aquella finca tenía una casa muy grande, pero antigua, una casa de esas muy muy viejas. Por supuesto no había allí luz, no tenía los servicios básicos. Así que después de comprarla, me quedé allí como una semana junto a mi hermano y a un grupo de obreros que llevamos desde Concepción para acondicionar el lugar. Comenzamos con los trabajos, la primera semana, la segunda. Bueno, al cabo de 2 semanas aproximadamente tomó un poco de forma, ya estaba limpia la casa, los alrededores, y yo me volví a Concepción. Al otro día fui nuevamente a esta finca, a este lugar, con mi mujer. Dejamos a los chicos con mi suegra y la llevé a conocer el lugar. Bueno, llegamos a la casa, yo llevé algunas cosas que había comprado y comencé a caminar por el lugar. Vimos algunas, teníamos algunas ideas, algunas cosas por mejorar. Y cuando llegó la noche, hicimos un asado y nos sacamos fotos con mi hermano, con mi cuñada, con algunos de los peones. Un tanto más tarde nos fuimos a dormir. Eran como las 4 de la mañana, más o menos. Unos momentos después de acostarnos, yo me levanté para tomar agua y salí al patio. Y desde una pieza que estaba separada de la casa, vi pasar a una mujer con un vestido largo. Era una anciana. La vi pasar en dirección a donde estaba el baño, que como en todas construcciones antiguas, el baño estaba bastante distanciado de la casa principal. Me fui a ver, porque me llamó la atención, me dio curiosidad. Pero caminé por el lugar, me acerqué hasta el baño, no había nadie, absolutamente nadie. Y cuando me di vuelta para caminar, o caminé hacia la casa, escuché un ruido detrás mío. Giré para ver y vi de nuevo a esta mujer. Y me di cuenta que no era una persona real, porque cuando caminaba no movía los pies, o sea, se desplazaba. Yo no quise decir nada o no supe qué decir en ese momento. Me quedé asustado, paralizado en ese momento hasta que la vi desaparecer en la oscuridad y me fui adentro de la casa. Me costó mucho dormirme en aquel momento. Me costó muchísimo dormirme. Pero no dije nada para no asustar a mi mujer y a la gente que estaba allí. Y comenzaron a pasar los días. Y a medida que pasaban los días, los peones que estaban trabajando en el lugar comenzaron a decir que veían algo. Mi hermano también. Y todos coincidían en que era una mujer muy viejita con un vestido largo, tal cual la vi yo. Yo no admití haberla visto. Mi mujer, escuchando todos estos comentarios, me pidió que la llevara a la casa, porque comenzó a sentir miedo y ella misma, la noche anterior, había experimentado también algo parecido. Se levantó para abrir la ventana de la habitación porque estaba haciendo bastante calor y costaba abrirla porque la ventana era una ventana vieja que había estado en desuso mucho tiempo, y en lo que estaba intentando abrirla vio cruzar del otro lado en el patio a esta mujer que se paró como mirándola de frente y luego desapareció en la oscuridad.
Yo la escuché que ella suspiró muy fuerte, hizo un paso hacia atrás muy asustada y se quedó como paralizada. Le pregunté qué le había pasado y me comentó que la había visto. Y yo le dije que no, que era parte de su imaginación. Yo sabía que realmente estaba pasando. Al día siguiente nos volvimos a Concepción. Ella se quedó allí. Y unos días después, desde Concepción, llevé a esta finca a una señora que al menos allí en Concepción era muy conocida, una vidente. Esta señora llegó al lugar, estuvo por la finca, por la casa, sahumando, recorriéndola, y a la tarde, en la hora de la siesta en realidad, nos dijo que se trataba de una mujer que había fallecido en el lugar y que, según ella creía, estaba enterrada en la propiedad. Nos quedamos todos asombrados, porque incluso ella aseguraba que sentía la presencia de esa mujer. Se quedó aquella noche en la finca. Estaba todo como muy alborotado, como si la presencia de esta mujer la hubiera provocado. Porque ella sahumó la casa, trató de limpiarla. Y aquella noche escuchamos ruidos durante toda la noche. Las sillas se movían solas. Había una puerta que hacía un ruido espantoso, que se abrió muchas veces durante la noche. Ya los peones estaban muy asustados, muchos de los que estaban allí estábamos muy asustados. Y esta mujer se quedó allí. A la noche encendió una vela grande que tenía y comenzó a caminar por toda la casa, nuevamente sahumándola y orando. Salió al patio. En el patio nos hizo hacer fuego con carbón, donde ella quemó algunas cosas que producían muchísimo humo, me acuerdo. Y la veíamos constantemente, esta mujer. En realidad no la veíamos directamente como si fuera una persona, veíamos una sombra que pasaba de un lado al otro, luego por otro lado. Bueno, aquella noche pasó, luego hicimos bendecir la casa y la finca, pero de cualquier manera esto siguió pasando. Con menos frecuencia en algunos casos, y otras veces es como si se potenciara, y pasan 2 o 3 noches seguidas. Continuó pasando hasta hoy. Todos los que fueron a esta vivienda, o la gran mayoría de los que fueron a esta vivienda, a este lugar, la vieron. Ella solo pasea por la casa, no hace nada, pero uno la ve pasar por la casa, y en algunos casos escucha que se abren las puertas o algún otro ruido. Y si bien es cierto que no hace nada, da mucho miedo encontrártela en medio de la noche en la pieza o en el comedor, como me ha sucedido, o en el patio. Lo más sorprendente es que en aquella foto que sacamos la noche del asado, se la ve detrás de nosotros parada, como mirándonos. No definida 100%, pero se ve la figura y el rostro sí puede verse. Está medio borrosa, pero se ve el rostro, como si fuera una sombra o algo por el estilo. Se distingue muy bien el vestido y la cara. Nunca supimos cuál es la verdadera razón de esta aparición, si bien es cierto que esta mujer nos dijo que se trataba de alguien que había fallecido ya hacía muchos años y que estaba enterrada allí cerca en esa propiedad. Fueron muchas las oportunidades en las que hicimos bendecir la casa, pero de cualquier manera esto continuó ocurriendo hasta el día de hoy, y fueron muchos los trabajadores, los peones, que abandonaron el lugar porque nosotros no vivimos allí, asustados por esta presencia. Aseguran que no los dejan dormir, que muchas veces en la noche se aparece parada al lado de la cama en medio de la oscuridad y que los despierta con un suspiro. Guardián, espero que te haya gustado mi historia. Les recuerdo que estamos en el Facebook,
Bueno, me buscan por mi dirección, que es el Loco Hernán 2004, o por mi nombre, Sergio Fierro. Pueden agregarme y pueden mandar los mensajes a través del muro siempre, por favor. Y el número de teléfono para que envíen los mensajes de texto es el 155 95 17 45. Ya vamos a estar con algunos de los mensajes que nos están enviando, pero vamos a continuar, por supuesto, con las historias. Vamos a continuar con la noche. La noche de los guardianes en contacto. Esta historia la mandó Santiago, que nos cuenta que, bueno, nos escuchaba en aquel momento desde hacía unos meses, que estaba acá en la provincia, y se había enterado del programa por algunos compañeros, por algunos amigos que tenía. Y entonces comenzó a escuchar el programa. Y dijo, voy a contarles algo que me sucedió unos años atrás. Tuve una experiencia relacionada con lo paranormal. Un día viernes fuimos con mi papá y con 2 amigos a pescar a un lugar muy conocido en Santiago del Estero. Un lugar al que todos conocen como la Costa del Salado. Llegamos por la tarde a aquel lugar, acomodamos las cosas, bajamos todo de las camionetas y durante toda la noche prácticamente nos quedamos pescando. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que fuimos a pescar y aquella oportunidad. Nos quedamos pescando, comimos un asado y nos quedamos toda la noche. Yo habitualmente lo hago siempre, cada vez que voy a pescar me quedo casi toda la noche pescando. Al día siguiente yo dormí casi durante toda la tarde. Y por esto, cuando llegó la noche, estaba sin sueño, descansado, con ganas de quedarme a pescar nuevamente. Y así lo hice. Solo que a eso de las 3 de la mañana, más o menos, mi papá y uno de los que estaban con nosotros se fueron a dormir. Y yo me quedé pescando con un vecino mío que se llama Luis. Luego de estar 1 hora solos, más o menos, comenzamos a escuchar un ruido. Como si se tratara de un pájaro grande, de un ave grande o algo así, que gritaba constantemente. Y nosotros lo escuchábamos a la orilla del río, entonces nos fuimos a ver. Y comenzamos a caminar, alejándonos unos metros de donde estaban las carpas, y de repente lo vimos. Mi amigo me dijo que era un pavo. Y comenzamos como a seguirlo, digamos, porque parecía que estaba herido o algo por el estilo. Pero cuando nosotros nos acercábamos, este animal se alejaba más. En un momento nos dimos cuenta que nos habíamos adentrado mucho en el monte, porque podíamos escuchar el silencio. Al darme cuenta de esto le dije a mi amigo que volviéramos, aunque él insistía en que lo agarráramos. Yo estaba un tanto preocupado, seguimos un poco más y le dije que no, que yo me volvía. Él se dio vuelta para volver conmigo y de repente los dos sentimos un golpe desde atrás y caímos al piso. Yo no entendía lo que pasaba. Cuando me levanté, vi delante nuestro, a unos metros, algo que parecía ser la silueta de una persona. Digo parecía ser porque era una sombra. Estaba muy oscuro, estábamos en medio de una arboleda a la orilla del río. Repito, digo que parecía porque podíamos ver la silueta del cuerpo y que llevaba algo así como una túnica o algo por el estilo, pero no veíamos sus pies y tampoco su cara. No sé cómo explicarte, yo sentía dentro mío que se trataba de algo muy malo. Estaba casi paralizado por el miedo. Igual mi amigo.
muy asustado. Y continuábamos escuchando aquel grito continuamente, como si fuera un animal herido, pero nos dimos cuenta en ese momento que el sonido lo emitía esta figura. Asustados nos levantamos y como pudimos salimos corriendo y mi amigo salió corriendo detrás mío. De pronto comencé a escuchar lo que me llamaba, asustado, a los gritos, y al darme vuelta lo vi en el piso y vi aquella silueta parado muy cerca de él. Yo no sabía qué hacer, si volverme o correr, pero fui muy estúpido en aquel momento, o al menos fue muy estúpido lo que hice. Me agaché, levanté una piedra grande que había y un pedazo de una rama del piso y se lo tiré. Lo tiraba contra esta aparición. Tiré la piedra, tiré la rama y comencé a tirarle con lo que encontraba. Estaba muy nervioso, muy asustado y comencé a insultarlo todo el tiempo. Y de solo estar, desapareció. No entiendo en qué momento sucedió, porque yo no dejé de mirarla en ningún momento, salvo cuando me agachaba para levantar una piedra. De pronto no lo vi más. Y le grité a mi amigo que se levantara, decía: levántate, Luis, levántate, ya no está más, corre, levántate. Lo llamaba, pero él me decía que no. Estaba como muy asustado. Pudo pararse y me señalaba detrás mío. Cuando me di vuelta, la vi casi pegada a mí, a esta aparición. Lo extraño es que solamente podía ver parte de su cara, porque una parte era como si tuviera solamente el hueso y la órbita del ojo, nada más. Su boca, sus ojos eran como un pozo oscuro, sin vida. Incluso la parte de abajo tenía expuesta los dientes. Fue una cuestión de segundos. Cuando yo me di vuelta y quedé de frente a ella, di un grito que cada vez que lo cuento me estremece. En eso escuché la voz de mi papá, que le decía que se fuera, y rezaba muy fuerte, lo corría a esta aparición, constantemente, corría y rezaba. Él estaba con el otro amigo que se había quedado a dormir, escuchó nuestros gritos y acudió a donde estábamos. La vimos desvanecerse en la oscuridad y desaparecer entre los árboles. Apenas pudimos, salimos del monte y nos fuimos de aquel lugar. Jamás supimos por qué nos pasó aquello, ni qué era exactamente. Pero un tiempo después, un lugareño de allí decía que como los márgenes del río son muy energéticos y como allí no hay mucha gente, acuden muchas curanderas, muchos brujos, a hacer sus trabajos y sus despachos en estos lugares, y que seguramente podría haberse tratado de algo así. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo, en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros. Guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo escúchanos.
Bueno, es el momento de compartir algunos de los saludos de la gente que nos acompaña en el Facebook. Para Sergio Leandro Medina, un saludo grande. Para Sebastián Ayala, me dice, me manda algunas historias. Para Fernando Ruiz, que dice, Sergio, te mando un saludo, espero que tus cosas estén mejor. Y también para mi mujer Fer, que la amo. Para el amigo Walter Enrique Quevedo, dice, gracias por comentar los videos que subo a YouTube, me alegra mucho que te hayan gustado, siempre que pueda seguiré subiendo más. Un saludo grande para el amigo Walter, ahí está, Enrique Quevedo, que es quien sube los audios, o sea, él graba los programas y luego sube los audios al YouTube. Pueden buscarlo como La Noche de Terror, ¿sí? Muy, muy bueno el trabajo. Mariana Belis, que dice, ¿cómo hago para escuchar? Bueno, ahí dimos la dirección. En internet también, parece que hay algún problema del servidor en este momento. Bueno, vamos a ir con otra historia más. Esta historia la relata Nicolás, nos cuenta que, bueno, nos escucha siempre, fiel oyente del programa, que participa siempre en los programas en vivo, en las reuniones de La Noche de Terror. Me preguntan nuevamente cuándo va a ser la próxima. Bueno, y les repito a todos, para que lo tengan en cuenta, y lo vamos a confirmar bien el día miércoles próximo, pero es casi con seguridad, no este viernes, sino el viernes próximo, viernes 1, ¿sí?, de octubre. Viernes 1 vamos a hacer La Noche de Terror en vivo en la sala de Fotia. Recuerden, en la sala de Fotia, ¿dónde está? En calle Congreso, esquina General Paz. Congreso, esquina General Paz. De la radio acá estamos cerquita, 2 cuadras, 3 cuadras, ¿sí? Congreso, esquina General Paz, viernes 1, o sea, no este viernes, sino el viernes próximo, a partir de las 20:30 horas, reunión de los Guardianes, Noche de Terror en vivo, y ahí vamos a estar confirmando lo del campamento, que va a ser la semana siguiente, ¿sí? Yo creo que va a ser el día 7 u 8, el campamento, así que lo vamos a estar confirmando ahí. Muy bien. Nicolás, nos dice que le parece el programa más original en la radio. Esto que voy a contarte pasó años atrás. Antes que nada, quiero que sepas que soy hijo único, porque tiene que ver con la historia. Un día viernes, mis viejos, años atrás, decidieron ir a visitar a unos parientes que tenemos en Termas. Y bueno, yo recuerdo que tenía algunas otras actividades para la hora en la que se iba a producir el viaje. Así que me quedé en casa porque tenía, además, el cumpleaños de un amigo. Lo habíamos planeado hacía mucho tiempo ya. Entonces decidí quedarme. Mis viejos se fueron cuando llegó la noche, como a las 9 más o menos. Y yo me fui directo a la casa de Luis, que es quien cumplía años. Bueno, aquella noche la pasamos muy bien, la fiesta estuvo realmente muy linda. Nos quedamos hasta tarde. Y yo volví a casa como a las 6 de la mañana. Esto fue en las vacaciones de invierno. Así que para esa hora aún estaba muy oscuro. Incluso muy frío, llovinaba un poquito. Llegué a mi casa, cansado, me acosté en mi pieza y me quedé mirando televisión un rato. La única luz que había prendida era la de la cocina y mi televisión. En un momento me levanté para ir al baño y cuando salí e iba caminando para mi pieza, cuando volvía del baño, escuché un ruido detrás mío y me di vuelta de inmediato. Fue entonces cuando me pareció ver como si una persona cruzara hacia el comedor. Sentí miedo en ese momento. No sé por qué tuve una sensación extraña, algo que nunca antes me había pasado. Fui derecho a la pieza, me metí a la pieza y me quedé allí. Por un momento, atento para ver si escuchaba algo.
Habría pasado una media hora, no más de eso, y me quedé dormido. Un rato después me desperté porque sentía que alguien quería entrar a la habitación. Entonces prendí la tele, porque para prender la luz me tenía que bajar de la cama y no quería. Encendí la tele con el control remoto y me quedé atento porque podía escuchar un ruido, como cuando alguien arrastra los pies para caminar. Yo lo escuchaba caminando por el pasillo. De pronto vi que el picaporte de la pieza se movía, pero no para arriba y para abajo como si quisieran abrirlo, sino que temblaba. Me acuerdo que pensé que en cualquier momento la puerta se abriría y no sabía qué hacer. Entonces tiré un bolso grande que tenía cerca de mi cama contra la pared, contra la puerta, como para trabarla, pero los ruidos continuaron. Yo asustado tiré un zapato contra la puerta y los ruidos continuaron. De pronto la puerta comenzó a abrirse y a correr el bolso, muy despacio y de a poquito. Yo podía ver la sombra de alguien que iba de un lado al otro del pasillo. Luego la puerta se abría un poco más y a medida que lo hacía, esa sombra pasaba más rápida de un lado al otro. En un momento la puerta quedó casi abierta del todo y yo vi que esa sombra cubrió prácticamente toda la puerta de la pieza y se quedó allí. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Es algo realmente muy extraño. La luz de la habitación estaba apagada, solamente tenía el televisor prendido. Y aquella sombra ingresó en la habitación. Yo no quería ni mirar, pero no podía dejar de hacerlo, estaba muy asustado. Solamente veía una sombra de una persona que caminaba muy lento entrando a la habitación. En un momento, cuando miré, vi que esta persona, esta aparición o lo que fuera, salió nuevamente en dirección al comedor. Entonces, sin dudarlo, me levanté a cerrar la puerta y la trabé con una silla. Al poco tiempo amaneció y no pasó nada más. Pero a la siesta de ese mismo día, cuando me acosté a dormir, pero esta vez en la pieza de mis viejos porque estaba con mucho sueño de lo que no había podido dormir la noche anterior, dejé la ventana abierta para que entrara un poco de luz y me acosté a dormir a la siesta. Yo estaba dormido profundamente y comencé a sentir que la cama se movía. Se movía. Y me desperté. Estiré la mano para prender la luz de la mesita y alguien me agarró de la mano, pero sentí algo muy frío. Entonces me encogí en medio de la cama asustado y vi que alguien salía de la habitación. Entonces me levanté sin dudarlo, prendí la luz y llamé por teléfono a uno de mis amigos para que vinieran a mi casa a acompañarme. Vinieron 3. Cuando llegaron les conté lo que había sucedido y me fui con ellos sin dudarlo. Aquella noche no dormí en casa, cerré todo y me fui a dormir en casa de Luis. Y cuando llegaron mis viejos les conté lo que había sucedido. Ellos no se explicaban porque antes nunca me había sucedido nada en mi casa. Un tiempo después mi papá me contó que unos días antes él se había levantado a la madrugada para ir al baño y en el momento en el que iba entrando al baño se le cerró la puerta del baño y se le apagó la luz y él sentía que había alguien dentro. No quiso decir nada por no asustarnos, pero luego de lo que me ocurrió a mí hicieron bendecir la casa un par de veces y nunca más volvió a ocurrir nada. Pero de cualquier manera y desde entonces tengo un poco de miedo cada vez que me quedo solo y sobre todo un poco de miedo a la oscuridad. Guardián, esta es mi historia y espero que los oyentes les haya gustado. Estás en la noche de los guardianes.
Muy bien, quiero mandar un saludo enorme para la gente que en Facebook han hecho. Hay 2 páginas de los Guardianes, una del amigo Quevedo, que le mandamos un abrazo enorme. De cualquier manera, ustedes en el buscador de Facebook ponen Guardianes y le van a salir 2 páginas, ¿sí? Una de nuestro amigo Quevedo, que es quien sube los audios, que está muy bueno. Y por supuesto, la página de Facebook de los chicos, de los Guardianes de la Noche, de los fanáticos, que han llegado a más de 3.000 contactos, y lo que pretenden es llegar a los 6.000 antes de diciembre. Así que bueno, si todavía no te sumaste al Facebook, a los Guardianes en Contactos en el Facebook, bueno, estaría bueno que los agregues, los chicos, ahí en el buscador, Guardianes de la Noche, y vas a encontrar hay historias, relatos, hay comentarios. Ya saben, si no se han agregado, háganlo. Los chicos quieren llegar a los 6.000 contactos hasta antes de fin de año. Tienen más de 3.500, una cosa así. Así que un abrazo enorme para ellos. ¿Cómo estás, Guardián? Me llamo Cintia. Quería compartir con ustedes y con la audiencia esta historia, ya que los considero mis amigos. No es muy larga, pero es lo que me pasó y quiero compartirlo con ustedes. Antes que nada, le cuento que tengo 26 años y que en el año 99 mi hermano mayor tuvo un accidente en el que perdió la vida. Esta historia es una de las historias que nos han pedido repetir, así que a prestar atención. Mi hermano mayor tuvo un accidente en el 99 en el que perdió la vida. Yo quedé muy mal, al igual que toda mi familia. Y por más que pasaba el tiempo, el dolor persistía y por momentos se hacía intolerable. Yo era muy unida con él, lo quería muchísimo. Y cada vez que tenía un tiempo libre, me iba al cementerio. Casi todos los días. El primer tiempo iba casi todos los días. Una tarde, de un día martes exactamente, llegué al cementerio, el cementerio del norte. Eran como las 6:30. Y ya estaban cerrando, o estaba cerrado prácticamente. Fue en el mes de julio. Recuerdo que aquella tarde hacía mucho frío. Hablé con la gente que estaba en la puerta, me permitieron entrar por un momento. Y yo caminé muy rápido hasta la tumba, hasta el lugar donde estaba mi hermano, con la intención de quedarme solo un rato porque, bueno, les repito, ya estaban cerrando. Pero me puse a conversar con él, a rezar, me pasó el tiempo. Y de pronto estaba muy metida en lo que decía, en lo que le pedía a mi hermano. Y en un momento sentí un ruido cerca de donde yo estaba. Y me di cuenta que me estaba demorando. Me levanté rápido, me despedí de mi hermano y comencé a caminar por uno de los pasillos largos que tiene el cementerio del norte. Y cuando di la vuelta en uno de esos pasillos, había una mujer muy viejita llorando mucho. Llorando mucho, mucho, desesperada. Yo recuerdo que en aquel momento pensé, pobre mujer, ¿qué le pasará? Y además, en aquel lugar he sabido que con seguridad habría perdido algún ser muy querido, un hijo o algo por el... Es lo que pensé en ese momento. Me di cuenta de otro detalle. Aquella mujer estaba completamente desabrigada para el frío que hacía en ese momento. Entonces me acerqué. Yo le hablaba, o intentaba hablar con ella, pero no me respondía, solamente lloraba, ni siquiera me miraba. Estaba como agachada, con mucho sufrimiento. Le decía, señora, quédese tranquila, ya van a cerrar el cementerio, hay que salir. Y ella seguía llorando. Yo sentí una sensación extraña en el cuerpo. Después de un rato tuve miedo de que cerraran el cementerio. Y le dije que iba a avisar en la puerta para que la esperaran. Cuando me di vuelta para caminar, sentí un frío que me corrió por toda la espalda. Una sensación muy extraña. Fui hacia la oficina que hay adelante y le dije a un señor, mire, hay una señora dentro todavía que está llorando y no me hizo caso en salir. Y él me miró y me dijo que estaban seguros de que no había nadie en el cementerio, que no había entrado nadie. Y yo le dije, puede haber quedado alguien desde la tarde. Este hombre se rió un poco y me dijo, esa señora no es real.
es alguien que aparece siempre en el cementerio. Todos la conocen, la aparición de esta señora. La gente que ha trabajado en el lugar sabe que esta mujer se aparece siempre. Yo le insistí tanto con que era una mujer real que él, junto a otro señor, me acompañó al lugar. Lo llevé hasta donde yo la había visto. Pero al llegar no había nadie. Después él me llevó por otro pasillo, un poquito más adelante nada más, hasta la tumba de esta señora. Comprobé allí que la mujer que yo había visto minutos antes llorando en uno de los pasillos fue una aparición, porque luego vi su foto en una de las tumbas que estaban allí. Desde aquel día me da mucho miedo ir al cementerio sola. Cuentan estas personas que trabajan allí que historias como estas son muchas que se repiten en aquel lugar, en el cementerio del norte. Bueno, quiero contarles que la gente que quiera escribir sus historias la puede hacer a través del Facebook o a través del correo electrónico a la misma dirección, ellocohernán2004@hotmail.com. Repito, ellocohernán2004@hotmail.com o a guardianesencontacto@hotmail.com. guardianesencontacto@hotmail.com. Pueden contarnos sus historias o pueden traerla, si la escriben manualmente, la pueden traer hasta calle Crisóstomo Álvarez 378. Hemos llegado al final. Bueno, muchas gracias a la gente que está del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Muchas gracias a todos los que han mandado mensaje, que son muchos. Para Leandro de las Talitas, para alguien que nos pide la historia del Hotel California, para el amigo Lobo, saluda a Jessica, bueno, para César de Alderete, y para Adrián Carlos y el Chica, dice, bueno, para mucha gente que nos escribe. Y mucha gente seguramente se quedará pensando en si es verdad que ocurren estas cosas. Siempre lo decimos, de la misma manera que existen en este mundo y el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando la profunda oscuridad y el silencio de la noche ganen tu habitación, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, bueno, yo no creo porque nunca me pasó, yo digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Bueno, los espero mañana a partir de las 22. Mi nombre es Sergio Fierro y esta fue La Noche de Terror.